Mira, quiero entrar en las cuestiones más literarias. Y una de las cuestiones que me llama la atención, primero, ya que volviendo a hablar de Habana, Babilonia, pero no solo porque yo después, en el resto de tus libros, encuentro algo que a mí es de los que más emocionalmente me atañe y me condicionan para bien con tu literatura, con tu obra. Y es que eres capaz de transmitir las verdades más profundas, podría incluso hasta decir verdades filosóficas, porque no es algo exagerado, es algo realmente que la filosofía es preguntarse por qué el sol brilla, o sea, lo entiendo. Las verdades más profundas con un lenguaje que es muy sencillo, muy tranquilo, muy llano, sin utilizar el metalenguaje, ni el metatexto, ni la metatranca. ¿Cómo vives sin ella? ¿Cómo vives sin la metatranca en un mundo donde la literatura cubana parece ser norma el metatranqueo? Eso se lo debo, y lo debo decir a los haceres del barrio mío. Lo tengo que decir con toda tranquilidad. Cuando yo empecé a escribir, por supuesto, yo empecé a escribir con toda una, vamos a decir, un alud literario que caía sobre nosotros, en el cual había esa idea de complicar un poquito la prosa, hacerla más poética, con determinados dobles sentidos, etcétera. Y a mí me gustaba, o sea, hay que decirlo, ese experimento es muy útil y no lo hice mal. Es decir, en esos años yo creo que gané los premios más importantes del país, es decir, no creo haberlo hecho tan mal. Y de algún modo eso me colocó, ¿no? En aquello como una de las promesas más importantes del país, ¿no? Hasta el punto de que, por ejemplo, recuerdo que en un ensayo, fíjate si era yo, raro, que en un ensayo que hizo Francisco López Sacha sobre la narrativa emergente en aquel momento, me ponía a mí como una de las raras avis de la literatura cubana. Es decir, ahora, ¿qué sucede? De pronto yo empiezo a vivir en un barrio de Santiago de Cuba que se llamaba Los Cangrejitos. Te podrás imaginar lo que había en ese barrio, o sea, había de todo en ese barrio, ¿no? Y cuando yo, esa experiencia con la gente, de leerle las cosas y ver como que se quedaban así, que medio que mis amigos no entendían, eso me fue marcando, Héctor. O sea, lo tengo que decir con toda tranquilidad, me fue marcando, pero el paso real se produjo cuando yo llego a La Habana, que fue donde realmente yo comienzo, digamos, a escribir y a tener los mejores éxitos desde el punto de vista nacional. Llego a La Habana y empiezo a vivir en los barrios más marginales de La Habana. Primero viví en Párraga alquilado, después viví en Luyanó, en un barrio también en una zona también bastante marginal, y finalmente terminé en Cayo Hueso, en La Habana, un barrio absolutamente marginal. Y lo que me daba a mí gracia era que mi literatura ahí, Héctor, se fue transformando sin que yo lo notara. Es decir, no es algo que yo hice a propósito. Hasta el punto de que de pronto yo salía de vez en cuando en la televisión, ¿te acuerdan? Entre libros, o sea, por algunos programas de la televisión me ganaban un premio en la cuadra, los haceres celebraban con cosas así, porque yo jugaba con ellos, yo los llevaba, yo les pasaba los pitillos de marihuana a la gente que ellos querían que vendérselo, o sea, yo hice de todas esas cosas. Yo no era, y un día uno de ellos o sea, me presenta uno a otro y me dice, le dice uno a ellos, no, el periodista, siempre me dijeron el periodista, no, el periodista este es un escritor de verdad. Y la respuesta de ese muchacho que me conocía, dice, que a mí el periodista, no, a mí el periodista son esos gordos viejos que salen en la televisión, este es uno de nosotros. Cuando él me dice eso, yo digo, bueno, así, mi hermano del alma, fíjate, uno de mis hermanos del alma que vivía justamente en esos barrios, el único libro que él se ha leído es justamente Habana Babilonia. El único libro que ha leído en toda su vida. Y él lo dice, pero con un orgullo inmenso. O sea, ahí empiezo yo a darme cuenta, Héctor, de que había gente que no tenía voz y que necesitaba que uno contara eso. Y ahí es que yo empiezo a descubrir, por ejemplo, ahí la primera novela mía, que es Las Puertas de la Noche, que o sea, fue la primera
novela de esta tendencia. Es una novela que transcurre en los barrios, que habla la voz de los barrios y que, vamos a decir, de algún modo marca una estética distinta que después, años después, Justo Vasco y Paco Ignacio Taibo II dicen que yo escribo novelas de tesis sobre la marginalidad cubana. Algo que, por supuesto, en los predios universitarios donde se estudia mi obra, justamente allá en Europa, en Francia, en Estados Unidos, dicen que sí. Yo no tengo ni idea, yo simplemente escribo. Tú sabes que uno escribe, uno no se pone a pensar en esas cosas. Exacto. Pero lo que sí me consta, Héctor, es que esa mirada viene justamente de haber entendido que había gente a la que yo quería contar su historia en su lenguaje, es decir, en su lenguaje. Y eso es lo que hace que mis novelas sean de ese punto de vista y sobre todo recordando algo que a mí nunca se me olvidó. Yo, la primera vez que viajé a Europa como escritor, invitado al primer Congreso de Narradores Hispánicos, que se celebró en Casa de las Américas, que fue algo así de lo que después vendría a ser los 39 más jóvenes del mundo, todas estas cosas que se han hecho. En aquel entonces, yo recuerdo que Luis Sepúlveda, el escritor chileno, en el predio, en las palabras de introducción de aquel congreso, dice: el consejo mayor que les doy es que ustedes recuerden que hay que olvidarse de técnicas, hay que olvidarse de todas las cosas, de la filosofía en la literatura, o sea, de todo eso hay que olvidarse a la hora de escribir. Y el consejo que yo les doy, dijo él, es que ustedes cuenten una historia como la contaban aquellos tipos que salían a cazar en las cavernas y cuando regresaban se sentaban alrededor de la hoguera y le contaban al otro lo que había pasado en la cacería, del modo más natural posible. Eso fue la primera experiencia que me dio a mí: bueno, no estás por el mal camino, no estás totalmente errado. La segunda experiencia en ese sentido fue escuchar personalmente en una larga conversación que tuvimos en Bulgaria con Vargas Llosa, que él dijera directamente, cuando le preguntaron que por qué un escritor que había innovado la lengua española en todas las modalidades posibles, que había llevado la experimentación en lengua española a niveles que nunca antes había existido, cómo era capaz de escribir novelas tan sencillas. Y la respuesta de él fue precisamente por eso. Tú eres capaz, es decir, todo ese nivel de experimentación es para llegar sencillamente a aprender a contar la historia del modo más simple y natural posible. ¿Ya? O sea, es así, ¿no? Claro, es completamente cierto. Yo recuerdo de esa época, tú en alguna entrevista yo también te leí que en esa época de tus primeros años habías escrito casi 100 cuentos, pero de esos conocemos, no sé, probablemente 15 que se han publicado después. ¿Tiene que ver con esto también? Mira, eso mira, a lo mejor tiene que ver, pero en esa época pasó algo. Yo pertenecía a un grupo literario, 6 del 80, que era un grupo que fundamos en Santiago de Cuba en 1984. Y que, o sea, para mí es un placerazo haber sido el guía, ¿no?, de esos monstruos hoy de la literatura cubana, porque ahí está alguien como Alberto Garrido, o sea, que para mí es uno de los grandes narradores, y Alberto Garrido, José Mariano Torralba, es decir, gente que están en la literatura con una obra impresionante, ¿no? Y nosotros fundamos ese grupo, y como nos veíamos 2 y 3 veces a la semana, Héctor, y nos veíamos siempre en las casas de nosotros en Santiago de Cuba, en distintas partes de Santiago, siempre queríamos leer algo. Y entonces yo salía de un encuentro y me iba para la universidad, y entonces después de la universidad por la noche me ponía y escribía un cuento para el día siguiente porque tenía que leerlo. Y era así. Y yo había veces que escribía a la semana prácticamente 4 cuentos, o sea, por semana, ¿no? Por supuesto que una vez pasado, digamos, cuando ya yo tenía un poquito, yo fui guardando todo aquello, y recuerdo que estaba en La Habana ya, y empiezo a buscar, a sacar los archivos de lo que yo había escrito,
y por supuesto ahí no se salvó absolutamente nada. Entonces, de ahí, si te digo, te soy sincero, creo que se salvaron los cuentos que yo había publicado en el segundo libro, en Yo soy el malo, y realmente todos los demás cuentos se fueron, ¿no? Pero sí, es una época en la que el ambiente que había, o sea, la década del 80 en Cuba, tú todavía eras bastante jovencito, tú empezabas prácticamente. En ese entonces fue una época absolutamente impresionante en cuanto a creación, grupos literarios, apoyo a la cultura, hay que decirlo. Es decir, nosotros teníamos prácticamente 2 y 3 eventos anuales en los que nos pagaban todo y nos llevaban de una provincia a otra. Con todos los gastos pagos en hoteles, o sea, eso fue un momento muy, muy, muy importante para nosotros, y ahí surgió la mayoría de los escritores que están hoy en la palestra nacional, ¿no? Surgieron justamente de esos movimientos, el movimiento de los talleres literarios, que fue también un movimiento muy importante, cuestionable en algunas cosas, pero muy importante, ¿no? La labor que tuvo el Chino Era, Salvador Redonés, es decir, fue una época absolutamente maravillosa para la creación, ¿no? En ese espíritu había que escribir. Claro. Había que escribir, punto. Bueno, de esa época recuerdo yo, es verdad, que yo participé en algún que otro taller con Redonés y con Eduardo, y la verdad que fue una experiencia magnífica. Magnífica porque aprendimos un montón, aprendimos muchísimo. La mayoría de los que estábamos empezando en esa época era como una especie de empuje, era como necesito respirar más literatura, y eso venía de maravilla. Y por cierto, siguiendo con el tema de la profesión, cuando participaste en el coloquio que realizamos aquí en Tours, en Francia, en 2019 también creo que fue, yo recuerdo, bueno, el coloquio era Penser la modernité avec le cinéma et la littérature. Yo no sé si era así, Carlos, el nombre completo, ¿eh? Me acuerdo. Bueno, en ese coloquio yo recuerdo que impactó mucho. Exactamente así, pero que no nos gustaba el título. Era modernidad, literatura por no sé qué historia. Y dijimos, pues bueno, pues lo vamos a meter, pero al final cada uno habló de lo que... Fue genial, pero cada uno... Lauro dijo, sí, modernidad. Lauro Zavala habló de lo que quiso y estuvo muy bien. Y los demás, cada uno hablamos de nuestra... Sí, lo recuerdo muy bien. Bueno, pues en ese encuentro, recuerdo en ese congreso, que Amir habló de, bueno, hablaste tú, Amir, de la experiencia que tuviste en el ámbito del cine. Bueno, contaste al menos 3. La de primero, los dioses rotos, algo que después quiero hablar. Comentaste también lo de Búho Espadafora y la experiencia de tú mismo cuando participaste en el taller de guión de Gabriel García Márquez. Mi pregunta es, el cine, lo que aprendiste en ese taller de guión y el cine posterior, todo lo que has escrito después, ¿te ha ayudado ese taller de guión para tu obra narrativa, incluso lo que aprendiste de cine? ¿Te ha ayudado en la obra narrativa? Claro, no, yo no lo puedo separar y decir que me ha ayudado, digamos, más que el otro, pero sí me ha ayudado. Mira, tú tienes que en mi caso personal, yo desde bastante jovencito, y creo que gracias a Eduardo Eras León y a Salvador Redonés, que fueron 2 figuras que estuvieron muy, muy cerca de mí, que se sentaron muy detalladamente conmigo, no como vino después, por ejemplo, que por ejemplo ustedes conocieron al Chino Eras más como el profesor que se paraba delante de mucha gente y hablaba. No. A mí ellos 2 me dedicaron muchísimo tiempo de trabajo directo, es decir, en mesa, y mira, esto está mal, esto no es así, esto es así. Y Aida Bar, que fue otra de las grandes personas que contribuyeron conmigo. Ya lo había hecho antes un poco más tosco José Soler Puig, que tengo una anécdota preciosa sobre eso, pero con esos maestros que me trabajaron en mesa, todo eso que después yo vamos a decir, encasillaría como técnicas literarias. Yo siempre tenía, Héctor, aquello de que a mí me gustaba que mis historias se vieran. Es decir, esa sensación de que yo me gustaba cuando leía, que me gustaba mucho más la literatura que yo podía ver, que para mí eran como pequeñas escenas que iban pasando delante de mí mientras yo pasaba las páginas, ¿no? Esa es la literatura que a mí más me gustaba, sobre todo. Y eso yo lo encuentro entonces cuando yo tendría,
creo que tendría 21 años cuando ese taller, y yo de pronto descubro que existía en el mundo del cine técnicas que eran absolutamente similares a las técnicas de la literatura. Es decir, que había como una especie de retroalimentación entre un género y el otro, y que muchas cosas que estaban en el mundo del cine me servían a mí para ampliar un poco la visualidad narrativa como tal. Y entonces sí, desde ese punto de vista me ayudó mucho. Me ayudó también el hecho de que te estoy hablando, es decir, yo tuve de profesores en ese taller a Fernando Birri y a Gabriel García Márquez, eran así, dos monstruos absolutamente. ¿Ya? Pero yo recuerdo mucho, por ejemplo, a partir de ahí es donde surge mi relación con el Gabo, y a partir de ahí empieza un nivel de conversación en la que yo logré preguntarle incluso algunas cosas que iban más allá del guión, sino que tenían que ver sobre todo con cosas de cómo adaptar determinadas imágenes literarias al mundo del cine. Por ejemplo, algunas cosas, ¿no? Con las cuales ni siquiera García Márquez estaba convencido, porque él sencillamente decía que la literatura, que eran dos marcos absolutamente extremos, y que lo único que había era que retroalimentarlos, punto. Esa idea a mí me gustó mucho. Pero sí, yo creo que sí, que esa experiencia me sirvió mucho. Tú sabes, es decir, cuando uno escribe un guión, prácticamente uno escribe un guión, es como una especie de esqueleto en el que uno imagina cómo va a quedar las cosas, no es la literatura, pero en esa imaginar cómo va a quedar es donde está el reto, justamente, y creo que eso fue lo que aprendí. Básicamente del taller de guiones, cuando lo recuerdo muy bien, Birri dijo que un guión era la idea que nosotros teníamos de cómo queríamos la película, la idea, y que esa idea había que pasársela al director, y el director entonces hacía lo que le daba la gana. Pero el hecho de conocer las técnicas de ambas y ver, por ejemplo, los movimientos de cámara, y saber que eso existía también unas perspectivas en las técnicas narrativas que tenían que ver con eso, es decir, fueron cosas muy, muy, muy interesantes, ¿no? Y yo, la verdad, bueno, ya la pregunta que te iba a hacer referente a los dioses rotos casi me la has respondido también, porque ya de alguna forma era un poco lo mismo. Lo que sí me llama la atención es eso, de que como cuando yo vi Los dioses rotos de Ernesto Daranas, del director, la película, a mí primero me chocaron dos cosas. Primero eso, cómo mientras la veía yo prácticamente en mi cabeza no salía Habana Babilonia. Habana Babilonia está aquí por todos lados, porque hay incluso momentos concretos que utiliza Daranas en los cuales pone a la propia prostituta diciendo su propia experiencia, que aparentemente está inconexo con la historia principal, pero tiene mucho que ver. Y yo estaba prácticamente viendo Habana Babilonia mientras veía la película de Los dioses rotos. Sí, mira, con eso yo tuve una experiencia muy linda, ¿no? Muy, muy linda. Yo recuerdo que conocí a Daranas mucho antes de la película. Él creo que estaba en los tiempos en el que él estaba preparando esa película, porque Armando León Viera, Mandy, el de Para Bailar, que lo conocía, era amigo de Daranas, me lleva a su casa, y después nosotros tuvimos un par de encuentros allí, justamente en su casa, y él me cuenta en aquel entonces que él estaba pensando meterse en ese mundo, y que el libro Habana Babilonia le había sido esencial, porque él se había concentrado en investigar cómo había sido la prostitución en el barrio de San Isidro, o sea, y en los barrios de allí de La Habana, ¿no? Y que el mío de algún modo le complementaba mucho más cómo llegaba a ese nivel a otros lugares de la sociedad. Hasta ahí quedó todo, Héctor, porque yo realmente después, o sea, tuvimos rumbos absolutamente distintos, no coincidimos mucho más. Pero cuando se presentó esa película acá en un festival que había acá en Múnich, que era el Festival Internacional de Cine Cubano, que organizaba Elvira Rodríguez Puerto, una escritora cubana que residía entonces allá, y ahora creo que está en Valencia, vino Héctor Noas. Y el actor Héctor Noas, que sabes es uno de los grandes actores cubanos de los últimos tiempos, que siempre trabaja justamente con Daranas, es uno de los actores que Daranas siempre elige, es un muy, muy gran amigo, un hombre realmente excepcional como artista y como ser humano todavía mucho mejor.
Y Héctor me cuenta que el libro base que les daba para leérselo era justamente Habana, Babilonia. Es decir, Héctor les dio el libro, ellos se leyeron el libro, los actores se metieron en ese contexto para poder, digamos, ubicarse en un mundo que realmente, como sabe todo el mundo, no es un mundo muy abierto, ¿ya? Es un mundo que transcurre en unas leyes, en unos códigos. Yo creo que el éxito de la película está básicamente en toda la investigación que hizo Ernesto de Arana y que hicieron los artistas, o sea, los actores que iban a protagonizar la película, más allá de Habana, Babilonia. Claro. Pero yo creo que sí, fue una experiencia muy linda porque entonces después me enteré que Isabel Santos también, que me escribió muy linda también ella, hablándome de lo que había sido la película para ella, y así, de pronto. O sea, el hecho de que, por ejemplo, no está en la película, pero que otros actores hayan dicho que Habana, Babilonia les ha servido para comprender mejor La Habana y saber el mundo de la marginalidad, y que cuando tienen que hacer un papel de la marginalidad se meten en ese mundo. El caso, por ejemplo, de Albertico Puyol, otro gran actor y que es un gran amigo, que es uno de mis fans más grandes, hay que decirlo. Muy lindo, o sea, para mí me honra que esa gente que son actores que prácticamente son monstruos del cine cubano, que tengan mis libros como referencia, ¿no? Claro. Me parece que ese es un elogio bastante grande, ¿no? Claro que sí. Carlos, si quieres hacer tus preguntas... No se os escapa, estoy aquí en un instituto, están pasando un montón de cosas. Y una cosa que yo te quería preguntar, ahora que hablamos de varias de tus obras concretas, y es que cuando uno se pone a ver los nombres de tus obras y ver los títulos originales, hay nombres en italiano, nombres en alemán. ¿Es que yo me he documentado mal o es que también te lanzas ahí, tienes obra original ya en alemán y si tratan los mismos temas, sobre todo? Es que esa distancia que puede haber entre tu lengua materna y otras lenguas extranjeras te cambia un poco de qué puedes hablar y de qué no puedes hablar. Mira, ¿Es capaz de hablar de una manera u de otra? Sí, mira, en italiano no, en lo absoluto, no conozco el italiano, pero el asunto fue que una de mis novelas, primero, o sea, Nunca dejes que te vean llorar, se publicó primero en italiano que en español. ¿Ya? Y entonces, algo que le debo a un gran escritor italiano, que fue que ha sido el traductor de todas mis novelas, Giovanni Anoloni, y por supuesto, no, en italiano en lo absoluto, Carlos, no puedo, no puedo. No, cuando uno ve la lista, claro, sí, como sí, título original en italiano. Título original en italiano, claro, exacto. Va a ser mucho ahí son razones de copyright. Lo que sí es cierto es, te tengo que decir que, por ejemplo, sí lo he hecho en alemán. O sea, directamente yo escribo, o sea, directamente en alemán muchas cosas. Prácticamente el periodismo lo hago bastante en alemán. Escribo mucho mejor de lo que hablo. Esta lengua es terrible, no es una lengua fácil. Pero sí, escribo en alemán. Tengo unas cuantas cosas publicadas también, no novelas, pero sí, por ejemplo, cuentos, ensayos escritos directamente en inglés. Son dos idiomas que conozco. El inglés lo conozco desde que era bastante jovencito, y entonces me manejo muy bien escribiendo en esos idiomas. Pero yo escribo en español, Carlos. Es decir, te estoy hablando de que las obras que he publicado en alemán, primero que en español, no son obras voluminosas, son obras, digamos, muy precisas, de un lenguaje mucho más, digamos, más concentrado. ¿Por qué? Porque el alemán es una lengua, yo entiendo por qué aquí surgió la filosofía. Es decir, es un idioma que tiene categorías para todos, y un verbo lo cambias de un lugar a otro y le pones lo que ellos o sea, lo que sería una especie de figura inicial, un agregado, y te cambia completamente todo el sentido, ¿no? Tienen, vamos a decir, sustantivos que son absolutamente, de algún modo, espirituales. O sea, hay una cantidad de riqueza en esta lengua que creo que es, y en ese caso debo decírselo a Héctor y a ti también, que es que el conocer el alemán como lo conozco, el poder leerlo, el poder analizar las estructuras gramaticales del alemán. Yo soy un amante de la gramática,
lo tengo que decir, me ha hecho revisitar mi idioma y me ha hecho entender cuán flaco nosotros hemos convertido una de las lenguas más ricas del mundo, que es el español. Es decir, porque he buscado las mismas estructuras que existen en alemán y que no se utilizan en español y existen en español. Es lo más curioso del mundo, ¿ya? Pero nosotros hemos simplificado ya tanto el idioma que no sabemos la enorme riqueza que tiene nuestra lengua. Y bueno, es algo que sí, que yo agradezco mucho a conocer otros idiomas, ¿no? Lo agradecía originalmente al inglés, porque cuando uno lee a los autores en su lengua original, uno encuentra unas cosas distintas. ¿Ya? Y voy respecto a lo que tú decías. Por eso quiero seguir escribiendo en español y generalmente escribo en español, porque sé que yo puedo transmitir cosas que al hacerlo en otros idiomas, como no es mi cultura, no es el sentimiento que uno tiene, no es ese idioma de estómago, como decimos muchos de nosotros, hay cosas que no vas a poder transmitir, aunque lo hables perfectamente y lo escribas perfectamente. ¿Ya? Tiene que ser algunos casos que conozco, algunos escritores que son bilingües de nacimiento, es decir, que los dos llevan las dos lenguas desde el inicio y las manejan también las dos desde que eran niños, ¿no? Ahí sí puede darse ese caso. De esto, yo pienso, accedí a un relato de ciencia ficción de Unamuno. Yo no sabía que él tenía ciencia ficción y por un portal, El vuelo del cometa o Noviembre Negro, no recuerdo ahora, llegué a eso y ponen al final de una de las emisiones unas palabras de Unamuno en el que dicen, es que dentro de la palabra ya hay el significado de lo que es, ¿no? Ya hay una vinculación emocional y es verdad que aunque nosotros podemos, quizá podríamos ponernos nosotros a hablar de algo que ocurre en Francia y de un fenómeno que ocurre aquí, pero que quizá lo tendríamos que hacer en español porque la vinculación emocional a las palabras no nos va a permitir encontrar las palabras en francés. Absoluto. Esa reflexión, que las palabras tienen el recuerdo, el sonido de una palabra y a qué asociamos una palabra o a qué vivencias hace que no las podamos utilizar para cosas que realmente no nos vinculan emocionalmente, ¿no? Que podemos hablar de algo que pasa hipotéticamente en Marte, en ciencia ficción, pero que la lengua es la que nos da un cierto sentimiento, ¿no? Sentimiento. A veces, como hablaba Héctor antes de la metatranca, que ¿no? Vamos a hacer como si somos inteligentes, ¿no? Con palabras complejas. Y realmente, claro, no. Pero mira, por ejemplo, eso lo viví yo mucho cuando se han traducido mis libros a otros idiomas. La pregunta es que de pronto yo tengo que escribirle una frase que es tan natural para los cubanos. Te estoy hablando, te voy a poner solamente un ejemplo. Yo necesito prácticamente escribir 3 folios de hoja para explicarle al traductor lo que puede significar, para que más o menos tenga una idea. Por ejemplo, cómo tú le explicas a un escritor, a un traductor, el significado emocional, de transmisión, vamos a decir, mímico, que es le zumba el mango, por ejemplo. Le zumba el mango. ¿Cómo ellos pueden? O sea, y cuando lo traducen, si lo traducen literalmente, es un horror. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Hay cosas que son así, ¿no? En ese sentido. Tenía el otro día una traducción de un alumno, el de dépassement de soi, de sobrepasar los límites. Utilizan Google Traducción y en lugar de decir, hablando del Camino de Santiago, te dicen el paso de la seda. Claro, que la palabra es el dépassement de soi y el paso de la seda. Y dice, ala, venga, siguiente. Eso me lo he encontrado mucho yo en los libros, sobre todo muchos libros que son de estos de metatranquistas, pero duros de verdad, que son sobre todo escritores franceses, quizás de la década de los 40, 50, incluso posteriores, 70, pero que después se traducían en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, y cuando tú miras la traducción con el original, dice, Dios mío, ¿qué es esto? ¿A qué estábamos leyendo en los 70 en Cuba? Porque eran los que llegaban a Cuba, además. Exacto, sí. Y bueno, a mí, ¿cómo te mueves tú? Esta es la pregunta obligatoria del canal ya. ¿Cómo te mueves dentro de la escritura? ¿Con brújula o con mapa? Esto se está convirtiendo ya en un cliché dentro del canal. Yo soy un escritor muy, vamos a decir, muy intuitivo.
pero al mismo tiempo soy muy pragmático en todo lo que tengo. Por ejemplo, yo de pronto tengo la señal esta de que me dice tienes que ir por aquí, y eso lo aprendí justamente desde que esta experiencia que te contaba, ¿no? De que yo tenía que convertirme de algún modo en la voz de los que no tenían voz en mis barrios. ¿Ya? Y eso me ha servido de algún modo de una especie de brújula, si se pueda hablar. Pero también hay otros temas que yo pienso que caen en la vida por la misma experiencia de uno y que de algún modo se convierten también en que tú tienes que establecer, digamos, una zona de intereses en las que tú puedes moverse. Hay temas que te soy absolutamente franco que yo jamás pondría en mi mapa de intereses. ¿Ya? Pero hay otros que entran a ese mapa y me van guiando en ese sentido, y me van guiando. Te pongo un caso absolutamente muy simple, es decir, yo de pronto, ¿quién me iba a decir a mí cuando nosotros nos veíamos allá en los encuentros de Pinar del Río, por ejemplo, o en el taller del Chino Era, que años después tú y yo íbamos a estar conversando, tú en Francia, yo en Alemania, a través de una videoconferencia? Cierto. Nunca. ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a caer de pronto un día en la misma casa de un tipo al que yo le había leído prácticamente toda su obra, Heinrich Böll, y que iba a dormir en la misma habitación de uno de los tipos que más me marcaron a mí en ser un escritor contestatario? Es decir, yo dormí durante 6 meses en la habitación que durmió Alexander Solzhenitsyn. Es decir, esas cosas son, vamos a decir, ese azar concurrente del que tanto hablaba Lezama, que te va llevando como una especie de brújula obligada hacia determinado punto al que tú tienes sí o sí que llegar porque es lo que Dios tiene para uno. Punto. Eso está claro. Y de pronto entonces toda esa experiencia, Héctor, me hizo pensar, bueno, de la historia del exilio cubano acá en Alemania, nunca se ha escrito nada. Y sin embargo, hay historias que son absolutamente alucinantes. Aquí estuvo José Brindis de Sala, fue músico de la corte del emperador Guillermo II. Es decir, se casó acá, tuvo 3 hijos, el mayor violinista que hemos tenido en la historia de la música cubana. El Paganini negro, como le llamaba. Estuvo viviendo aquí en la Cantrase, tuvo su negocio de piezas musicales, o sea, de crear instrumentos musicales aquí en una de las avenidas más importantes. Nadie había escrito sobre eso, excepto un par de colegas que de algún modo lo hicieron, digamos, bastante, porque hay muy poca información, buscando la información. Pero aquí también está el hecho de, por ejemplo, la única espía cubana, que esa nadie la conoce. Es verdad. Fue alguien que murió aquí, en Berlín. Es decir, hay de todo, pero uno de los primeros diplomáticos más importantes que desertó de la Revolución Cubana, que justamente era diplomático en París y escapa hacia la RFA, vivió aquí y se convirtió en una especie de mecenas de la cultura europea, porque por aquí pasó Jesús Díaz, Zoe Valdés, es decir, todo el mundo pasó por su casa. Entonces, esa figura, ¿cómo contar eso? Y así nace la novela que yo próximamente va a ser publicada, que es No hay hormigas en la nieve, donde cuento 6 historias de exilio en Alemania en distintas épocas. ¿Ya? En distintas épocas. Vale. O sea, digamos, esa es la historia. ¿Cómo yo opero, digamos, siguiendo un mapa? Y eso sí te lo digo. De pronto, un día, mientras se hacía un documental que estaban haciendo sobre mi vida, el documentalista, que es un documentalista cubano, que acaba de hacer, por cierto, un documental sobre Bebo Valdés, impresionante, con los hijos de Bebo, muy lindo documental, Ricardo Bacallao. Ricardo me dice, chico, ¿y por qué tú no escribes algunas novelas cortas así sobre periodos importantes de Cuba, de la vida de Cuba? Y yo digo, bueno, sí, puede ser. Porque él se había leído una novela que transcurre en 2003 en La Habana, que tiene conexiones de Cuba, la que tú publicaste, Héctor, en El Barco Ebrio, Las raíces del odio. Sí. ¿Ya? Esa novela
justamente él se la había leído y entonces me dice, esa novela es que transcurre justamente en un año y es el acontecer que pasa en un año específico. Y me da la idea y ahí surge entonces Los infiernos sumergidos. Y Los infiernos sumergidos es una novela que va a ser justamente una novela por cada año de la revolución. Y ya están escritas las 3 primeras. La primera, que es 1959, Habana es un nombre de mujer, ya está terminada. La segunda, que es 1960, Un sombrero que no es de Chagall. Es decir, donde yo cuento la historia de dos personajes, uno que es totalmente emancipado por la revolución y uno que es totalmente destruido por la revolución ese año. Es decir, para dar las dos caras de la moneda de que esto que nosotros conocemos como Revolución Cubana fue un proceso, por un lado, de crecimiento para muchas personas, de liberación para muchas personas, pero también es un proceso, lamentablemente, de destrucción, de frustración de otro montón de personas. O sea, que eso es lo que le da la complejidad a el proceso ese que vivimos desde 1959 y que cada vez más iba hacia, digamos, una destrucción en todos los sentidos, pero con estos matices humanos, claro, que son los que usualmente, cuando uno analiza la revolución, digamos, desde un punto de vista político, histórico, etcétera, suelen olvidarse un poco también. ¿Ya? Y esa es la idea. Ahí te digo, por un lado estoy hablando de una brújula y por el otro lado estoy siendo absolutamente esquemático, como si tuviera un mapa delante de mí, ¿no? Claro que sí. Yo, salvo que Carlos tenga alguna otra pregunta, te voy a hacer la última. No quiero ya llevarte más tiempo. A ver, yo leo tu currículum. Eres escritor, eso es lo primero. Pero es que eres periodista. Has dado clases de escritura. Ya sé por dónde viene. Claro, has trabajado en la tele, has trabajado en la radio, eres promotor cultural. Primera pregunta, ¿no te cansas? Y segunda, ¿qué te queda por hacer? Mira, yo siempre que me hacen esa pregunta, Héctor, me recuerdo de uno de mis hermanos más queridos, lamentablemente fallecido, Guillermo Vidal. Guillermito Vidal decía, lo dijo una vez cuando alguien hizo, yo no recuerdo nunca quién fue el que hizo esa pregunta, y Guillermo se para delante, fue en un grupo, en un evento, y se para y dice, el problema es que ustedes no acaban de entender. Amir Valle no es ese que está ahí. Amir Valle es ese, y él tiene 7 enanitos más. Uno, un enanito que escribe ensayo, un enanito que hace promoción, un enanito que asesora editoriales, un enanito que hace televisión. O sea, y a mí aquello me dio una gracia tan grande porque fue la mejor definición que yo tenía. Héctor, si yo he sido algo en mi vida, es que yo soy un animal de trabajo. Es decir, yo, como le digo a todo el mundo, yo escribo todos los días del mundo. Todos los días del mundo yo escribo mi literatura. Fíjense, lo digo así con todas las letras. ¿Por qué? Por aquello de que una vez recuerdo que el viejo Soler me dijo, mira, Amir, lo que hay es que escribir. Y cuando Soler no escribía, cuando José Soler Puig, que es uno de los grandes escritores cubanos, para los que no lo conozcan, cuando el viejo Soler no escribía, para no dejar y no perder vamos a decir, la pluma, de algún modo, la práctica, él se ponía a copiar novelas y copiaba Los Miserables. Imagínense ustedes un escritor consagrado copiando Los Miserables, es decir, copiando obras clásicas. Y entonces ahí yo aprendí eso. Y años después, en la hermandad que tuve con Guillermo Vidal, Guillermo me decía, mira, Amir, a ti y a mí nos dicen que nosotros escribimos mucho. Y me dice él, pero yo no escribo nada, yo lo que hago es que todos los días yo escribo un par de párrafos. Y en unos meses tengo una novela, sin matarme, sin hacer nada. Y de pronto aquella lógica, es decir, era la lógica contra todos aquellos que tú recuerdas, que pasaban de eventos a eventos con el mismo librito durante 3 y 4 años y tenían solo un librito que había ganado un premiecito y ya con eso estaban todos, y de pronto aparecíamos nosotros con un libro cada año y nos decían, no, ustedes escriben mucho. Eso es no tener en serio la literatura. No, al contrario.
Nosotros éramos orfebres. Uno tiene que saber que este oficio es un trabajo de orfebrería. Es como llevar una piedra en bruto a su mejor y máxima expresión. Y eso hay que hacerlo diariamente, cotidianamente. Entonces yo trabajo como un bestia en ese sentido. Pero lo mismo que yo te decía, yo siento, Héctor, siempre un compromiso con darles voz a esa generación que yo viví. ¿Te entiendes? Y a mí, yo tuve la suerte, además de que de pronto pude conocer a lo mejor de la generación mía a nivel latinoamericano. Y entonces eso me ha creado, digamos, amistades, compromisos, etcétera, que de algún modo me obligan, me siento comprometido también a promocionar todo eso. Y yo soy un periodista incansable, siempre estoy mirando la realidad, siempre estoy escribiendo columnas de análisis. Curiosamente la gente me dice, no, pero es que tú escribes mucho de América Latina. Le digo, sí, pero no es lo que yo quisiera hacer. Yo soy especialista en Medio Oriente y terrorismo internacional. Si yo soy especialista en Medio Oriente y terrorismo internacional, la pregunta la hago yo, ¿tengo o no tengo que trabajar? Pues sí. Es decir, los últimos años he tenido más trabajo que nunca como periodista, precisamente porque mi tema es el tema que ha estado sobre la palestra. Entonces, eso me va obligando. Pero lo otro, en el otro plano, Héctor, está el hecho de cumplir los sueños, mi hermano. Es decir, de pronto yo salgo acá y me doy cuenta de que si yo no cumplo estando en un lugar de libertad donde yo pueda hacer con mis esfuerzos lo que yo quiero, entonces es porque yo nunca quise eso realmente. Yo quería tener una revista en Cuba. Tengo una revista, tiene 57 números, está considerada entre las revistas más importantes literarias de Internet, sin que nadie me dé un centavo, lo repito completamente. Yo quería tener una editorial, que ahí tengo Ilíada Ediciones, que tiene ya casi 60 autores, y todos los autores son de extrema calidad, porque yo respeto mucho el trabajo literario como para publicar cualquier porquería. Es decir, son cosas que yo las tengo que hacer, sí o sí, porque me nacen, ¿ya? Y lo otro es que, bueno, Héctor, cuando yo no hago todo eso, yo compadezco a mi mujer, porque me pongo, pero vaya, fatal, si me pongo fatal. O sea, es un estado natural, ¿no? Y te digo, le hago ese homenaje a Guillermito Vidal, que fue el que lo definió por primera vez. Cuando ustedes mismos en aquellos eventos me preguntaban ¿y por qué Amir trabaja tanto? ¿Cómo puede? ¿De que me canso? Sí, Héctor. Sí, te cansas. Me canso, absolutamente. Y me canso tanto que hay veces que yo quiero dejarlo todo, o como me pasó el año pasado, que yo dije, si no lo hago, me muero. Y de pronto dije, ya estaba tan harto de trabajar que dije, vámonos una semana. Pesqué un vuelo corriendo para Creta en un momento antes de que explotara la segunda ola de la pandemia y logré pasarme una semana maravillosa en Creta, ya en las playas de Creta. Si yo no hago eso, hoy no estuviéramos hablando, porque tenía un nivel de estrés encima que es algo que te cae también, uno no lo puede negar, ¿no? Claro. Un nivel de estrés muy grande. Pero me siento feliz trabajando así, Héctor. Y te digo, y haciendo todas las locuras estas, y además con la responsabilidad, lo tengo que decir también, de que no quiero quedarme callado en momentos en que yo pienso que mi país necesita que uno hable. Es decir, yo no quiero quedarme callado. Creo que tanto los intelectuales de la isla como los del exilio tienen que superar las diferencias que tenemos, obvias diferencias que tiene que ser así. Y que cuando uno vive en libertad, uno aprende que eso es lo normal. Exacto. Que existan esas diferencias y superar esas diferencias para ver si alguna vez nosotros podemos construir una nación y un país mejor del que tenemos, que es un caos, ¿no? Como lo sabemos, ¿no? Ese es Amir Valle, Héctor. Ese es Amir Valle, ¿no? Pues la verdad, Amir, con esas palabras de verdad que me quedo, porque de verdad que respiran muy bien. Es lo que te digo, el pulmón que respira mejor, ese pulmón que tiene tantas voces disímiles, con tantas opiniones diferentes, con tantas ideologías diferentes. Eso es lo que forma Otro Lunes, el Movimiento San Isidro, todos estos mundos diferentes que existen y que de alguna forma
serían lo mejor de nuestra cultura y que están ahí, que existen ahí. Así que yo de verdad con eso me quedo y te agradezco muchísimo que hayas aceptado participar y tu presencia, que para mí es de verdad era un honor, la verdad. Bueno, no, gracias a ustedes y gracias de antemano a esos héroes que van a dispararse este tiempo que hemos estado conversando. Hay que tener deseo y amor por la literatura para escucharnos. Así que Héctor, muchas gracias a ti, Carlito, y a Héctor por la invitación y bueno, ya saben que acá siempre me tienen.